nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer en las Santas Escrituras la preciosa y bendita palabra de nuestro Dios. En el Salmo 101. El Salmo 101 y su versículo a leer es el versículo 6. Salmo 101, versículo 6, dice así la Escritura. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Esta tarde, hermanos amados y hermanas, pueblo del Señor, damos gracias a Dios primeramente por el Señor Jesucristo, porque su presencia de Él en medio de nosotros es una promesa infalible, muy fiel, muy verdadera, que no puede fallar, y esta tarde lo estamos rodeando. El Espíritu Santo nos muestra estas palabras en esta expresión de lo que el Padre de las Luces dice. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Gracias a Dios, hermano y hermana, porque un día el profeta Habacuc dijo en el capítulo 1 y su versículo 13, tan limpio eres de ojos para ver el mal. Oiga, hermano y hermana, los ojos del Señor sobre los fieles de la tierra, que por la gracia y la misericordia de Dios, oiga, hermano y hermana, hemos llegado nosotros al conocimiento de la verdad. Y si hablamos de la verdad es Cristo, porque así lo dijo Él en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Gracias a Dios porque Dios tuvo compasión y misericordia de nosotros, a pesar de que éramos hombres sin nombres, como dice la Escritura. Dice que éramos más bajos que la misma tierra. Pero gracias a Dios, porque Dios tuvo compasión y misericordia de nosotros, que nos amó con amor eterno y que nos envió a su Hijo Jesucristo para poder salvarnos, rescatarnos del infierno y del lago de fuego. De incrédulos a creyentes. Oiga, hermano y hermana, de infieles a fieles. Oiga, hermano y hermana, para servirle a Él, para amarle a Él, para honrarle a Él. Oiga, hermano y hermana, para servirle.
porque dice él, el que anda en el camino de la perfección, este me servirá. El camino de la perfección es Cristo, oiga hermano y hermana, no hay otro camino. El camino de la perfección es Cristo y Él es el perfecto de caminos. Gracias a Dios. Pero Él dice, mis ojos pondré en los fieles. Él está a la expectativa. Oiga hermano y hermana, ¿sabe cómo dice el proverbio? Le voy a leer mejor en el proverbio 15 y su versículo, vamos a leer el versículo 3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Le leí este versículo porque estamos viendo que los ojos de Él sobre los fieles de la tierra, de los que le servimos, de los que vamos caminando en ese camino de la perfección que le decía que es Cristo. El camino de la perfección que es Cristo. Dice que los ojos de Él, los ojos de Jehová, mirando a los malos, mirando a los buenos, a todos nos mira. Sí, por eso le citaba el texto de Habacuc 1:13, tan limpio eres de ojos para mirar el mal, donde no puede escaparse nada. Oiga hermano y hermana, a los ojos divinos, santos de nuestro Padre Celestial, a quien servimos, a quien le amamos, como dijo también el apóstol Pedro, a quien le amamos sin haberle visto. Pero gracias a Dios, porque los ojos de Él nos miran de día y de noche. Oiga hermano y hermana, sobre los fieles, aquellos que le sirven con corazón bueno y recto, con corazón perfecto. Oiga hermano y hermana, gracias a Dios. Aunque algunas veces, ¿verdad?, le somos muchas veces infieles a Él. Pero un día dijo el apóstol Pablo, vamos a leer mejor, la carta que escribió el apóstol Pablo al joven Timoteo. La primera carta en el capítulo 1, vamos a leer su versículo. Primera carta a Timoteo 1, versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo, dice a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Hallamos al apóstol Pablo explicando y reconociendo la condición de vida, oiga hermano y hermana, en el mundo, porque estamos en el mundo, ¿verdad? No estamos en el cielo, no, estamos en el mundo todavía. Y la oración del Señor cuando estaba orando en Juan capítulo 17 y su versículo 20 en adelante, hallamos cuando Él oraba por los que iban a creer por la palabra de aquellos que iban a predicar el evangelio. Pero antes Él decía, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Su deseo del Señor, oiga hermano y hermana, su oración del Señor ante el Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor nos ha guardado, hermano, hermana, nos ha guardado del mal. Gracias a Dios. A saber de qué tentaciones le ha guardado Dios a usted, hermano, a usted, hermana.
Pero hallamos el reconocimiento del apóstol Pablo cuando él dice, me tuvo por fiel. Por fiel. No está explicando, oiga hermano y hermana, que por la fidelidad de él, no, sino me tuvo por fiel. ¿Por qué? Porque estaba en el mundo, estando en el mundo, oiga hermano y hermana, muchas veces, ¿verdad? Le faltamos al Señor en nuestra manera de pensar, tal vez de hablar, de conducirnos, oiga hermano y hermana. Pero ahora el apóstol reconoce aquel gran trabajo, aquel gran ministerio que Dios le había encomendado. Oiga hermano y hermana, y por eso él dice, doy gracias al que me fortaleció. El apóstol Pablo recibió fuerza, recibió fortaleza, y muy especialmente cuando lo vemos que fue arrastrado. Fíjese pues. Fue encarcelado, fue azotado. Dijo el apóstol Pablo que de los judíos 5 veces fui azotado, dijo. Pero Dios le dio fuerza, Dios le fortaleció. Y ahora él con reconocimiento dice, me tuvo por fiel. Oiga hermano, ministro de la palabra de Dios, predicador del evangelio. Si el Señor en su gracia y misericordia nos ha puesto en el ministerio, pero no porque hayamos sido fiel el 100%, no, sino que ha sido la gracia de Dios, ha sido el favor de Dios. Oiga hermano, oiga hermana también, Dios le ha dado fuerza a usted para amar a su Señor, para servir a su Señor, para vivir en el temor. ¿Sí? Esta vez dice el apóstol, doy gracias al que me fortaleció. Qué bueno cuando se reconoce y se le da gracias a nuestro Señor. Oiga hermano, al que me fortaleció, me tuvo por fiel, poniéndome, colocándome en el ministerio. Oiga hermano y hermana, también Juan explicó algo, oigamos lo que dice en las Santas Escrituras, en la tercera carta que escribió el apóstol Juan. En el versículo 5 del único capítulo que tiene la tercera carta. Versículo 5 del capítulo único que tiene. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Oiga, como dice aquí. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Oiga hermano, oiga hermana también. Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio. No sé si ha usted prestado algún servicio a los hermanos. Si ya lo ha prestado, gracias a Dios. Hermana también. Pero dice el Espíritu Santo, fielmente te conduces. Fielmente caminas. Eso está diciendo, porque cuando habla de conducirse, es la forma de caminar, es la forma de actuar, hermano y hermana. Fielmente te conduces cuando prestas un servicio a los hermanos. No sé si usted ha prestado algún servicio. Hay hermanos que les gusta prestar servicio a los hermanos. La otra vez fuimos a predicar el evangelio en un lugar a 3 horas de camino.
Pero dice un hermano, hermano, ¿de dónde vinieron ustedes a predicar el evangelio? ¿De dónde son? Pues somos de San Marcos, de Aldea Cantel. Hasta cerca, 3 horas llegamos allá, dice. Yo les voy a ir a dejar, hermanos. Eso se llama prestar un servicio, dice. Sí. Pero no solo eso, no solo llevar a los predicadores. Está un hermano enfermo, está una hermana enferma. Urge llevarlo a un médico. Es de emergencia. Ese servicio lo ha prestado, hermano. Si lo ha prestado, bendito y alabado es el nombre de Dios. Sí. A veces nosotros nos negamos. En el Proverbio, en el capítulo 13 y su versículo 27, hallamos, oiga hermano y hermana, la palabra que está escrito. No te niegues a hacer el bien cuando estuviere en tu poder hacerlo. Oiga hermano, hermana, a veces nos negamos. ¿No se ha negado, hermano? Si no se ha negado, bendito sea el Rey. Hermana también. Fielmente te conduces, fielmente te comportas, hermano, hermana, para servir a nuestro Señor, ¿sí? En los trabajos, en conferencias, en reuniones especiales, en recorrido de predicaciones. Hay encargados, hemos llegado a algunos lugares, hay encargados de hacer galeras, no sé en este lugar, de ordenar las sillas, colocar los aparatos. Sí. Hay hermanos muy fieles, ¿sí? Y hay otros también infieles. Tal vez llega Juan, dice. Tal vez llega Pedro, dice. Tal vez llega Julano de tal, llega Cirilo, ellos van a hacerlo, ¿verdad? ¿No se ha confiado usted así, hermano? ¿Sí? Fielmente te conduces. Oiga hermano y hermana, gracias a Dios por la palabra escrita. Oigamos lo que dice en las Santas Escrituras. Vamos a leer en los Hechos de los Apóstoles, vamos a leer. Hechos de los Apóstoles tenemos para leer en el capítulo, leamos el capítulo 11, Hechos de los Apóstoles. Capítulo 11 y su versículo vamos a leer 22 y también el 23. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Tenemos aquí en esta escritura, oiga hermano y hermana, llegó, dice, la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia en Jerusalén. En Jerusalén, oiga hermano y hermana, oyeron los hermanos que la iglesia en Antioquía, oyeron esa noticia que la iglesia en Antioquía estaba prosperando. Oiga hermano y hermana, estaba próspera. Dice que los hermanos se alegraron, oiga hermano y hermana. Es que las noticias alegran, es decir, las buenas noticias. Ahora las malas no alegran, no. Las malas noticias entristecen. ¿Sí? Se oye, todo se oye. Ahí están los hermanos con sus cámaras. Ahorita se oye, donde quiera se oye las buenas noticias y se oyen las malas también. Pero dice que en Jerusalén la iglesia oye que los hermanos en Antioquía estaban muy prósperos, la iglesia estaba creciendo, estaba aumentando en número, prosperando. Oiga hermano y hermana, dice que dijeron ahora los hermanos: enviemos
enviemos a Bernabé. Bernabé. Tal vez hay un hermano que se llama Bernabé acá. ¿Hay algún hermano que se llama Bernabé? A ver si hay. ¿Habrá algún hermano de nombre Bernabé? Ese nombre es raro oírlo. Muy raro. Nombres bíblicos, muy raro oír los nombres bíblicos. Sí. Si hay un Bernabé, le felicito al papá de ese hermano que se llama Bernabé. Le felicito. Porque dice que Bernabé era lleno del Espíritu Santo. Dice que era un hombre de fe. Cuando aquel hombre de Dios llega a visitar ahora a los hermanos en Antioquía, cuando vio la obra de Dios, la gracia, dice aquí, oiga cómo dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Oiga hermano y hermana, causa alegría, regocijo ver al pueblo de Dios activo, prosperado, como nosotros nos admiramos acá todo lo que Dios les ha dado a ustedes, hermanos, que han venido trabajando en pro de la obra del Señor. Sí. Su servidor vino acá cuando estaba empezando esa construcción aquí del comedor de los ministros de Dios. No estaba al segundo nivel. Oiga hermano y hermana, nos maravillamos ahora. Se le sacó unas fotos, como se ve elegante. Eso se llama prosperidad. Oiga hermano y esa noticia llega a diferentes lugares. Los hermanos en el Camán, el tercer cantón, están prosperados. La iglesia está activa, la iglesia está prosperando, hay actividad, hay vida en el pueblo de Dios. Dice que cuando llega Bernabé se regocija, oiga hermano y hermana, y ahora da un mensaje de exhortación y les dice, oiga cómo dice aquí, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Hermanos y hermanas, ese era el mensaje que llevó Bernabé a la iglesia en Antioquía por el Espíritu Santo. Y es lo que hoy el Espíritu Santo trae a la iglesia en esta tarde, en este lugar. La iglesia prosperada, hermanos y hermanas, a seguir adelante con propósitos de corazón. Los propósitos son los pensamientos que nacen del corazón, oiga hermano y hermana. Buenos pensamientos, buenos propósitos en pro de la obra de Dios. ¿Sí? Cuando pensaron de construir esta sala fue un propósito. Pensaron de construir un segundo nivel, de todas las construcciones fueron propósitos que nació del corazón. Compra de predio de conferencia es propósito que nace y que eso lo hace generar el Espíritu Santo. Oiga hermano y hermana, gracias a Dios, esta vez dice que cuando Bernabé llega, les exhorta a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles, permaneciesen. Sí, porque hay hermanos que no permanecen. Sí. Están 1 año en comunión, 2 años y 10 años cortados de la comunión. ¿Habrán cortado de la comunión acá? ¿Habrán hermanas cortadas de la comunión? ¿Cuánto tiempo lleva cortado la comunión, hermana? ¿Hermano? Por eso la exhortación de Bernabé, un hombre lleno del Espíritu Santo, fue allá en Antioquía a que permanecieran el pueblo de Dios, oiga hermano y hermana, eso sí, fieles al Señor, con propósitos, sí, con propósitos. ¿Habrá propósitos en cada corazón, hermano? Si hay, bendito sea el Rey. Hay propósito en el corazón de cada hermana. Si hay, bendito sea el Rey, hermano y hermana. Gracias a Dios. Porque miramos a la iglesia allá en Antioquía. Gracias a Dios. Estaba muy próspera.
No dudamos en este lugar también se ve la actividad. A veces llegamos a algunos lugares. La otra vez estaba un hermano enseñando, pues. Nosotros los ancianos, decía, sufrimos con el pueblo de Dios, decía. Pero de repente ya ve que todo tiene su tiempo. De repente dice un siervo, vamos a visitar a tal lugar, y llegamos. Que cuando llegamos habían 2 hermanos aquí y 2 hermanas. Ese era todo el pueblo de Dios. Y decía él que sufría con el pueblo de Dios. ¿Sí? 4 ovejas tenía ahí. No, así no es sufrir, no. Un pueblo grande, prosperado, así como bendito sea el Señor. Oiga, hermano y hermana, gracias a Dios. Vamos a terminar, que el tiempo está marcando. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Oigamos la palabra bendita que ha quedado escrito para nuestra enseñanza. Oigamos en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3. Vamos a ver la palabra escrita. Vamos a ver esta palabra que el Espíritu Santo nos enseña. Vamos a ver si la primera carta es la carta a los Colosenses, perdón, hermanos. Carta a los Colosenses, capítulo 4. Y oigamos esta palabra escrita en el versículo 17. Decida, Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Oiga, hermano, ministro de la palabra del Señor, predicador del Evangelio. Esta vez hallamos en esta carta escrita a los Colosenses, decida, Arquipo, en Colosa. Ahí estaba aquel hermano que se llamaba Arquipo. Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Cuando un ministro, cuando un predicador del Evangelio deja de predicar el Evangelio, está siendo infiel al que le encomendó el ministerio. ¿Hay predicadores que dejan de predicar el Evangelio? También hay enseñadores, ¿sí? Y de repente se siente por ahí. Antes enseñaba yo la palabra, antes predicaba yo el Evangelio. ¿Y por qué ya no lo predica ahora? ¿Por qué ya no lo ejerce ahora? ¿Cuál es la razón? ¿Habrá algún predicador así, algún enseñador? Ojalá que no. Pero esta vez dice, decida, Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Porque el ministerio no lo recibimos de alguno de los ancianos de la iglesia. No lo recibimos de alguno de los siervos de Jesucristo, sino lo recibimos de nuestro bendito Señor. Y esta vez, cuando el apóstol escribe a los hermanos de Colosas, les dice, decid, Arquipo, que cumpla, que no sea infiel, porque ella dejó de predicar, porque ella dejó de enseñar. Oiga, hermano, oiga, hermana. Miramos aquí la palabra. Sí, gracias a Dios. Las santas escrituras que han quedado escrito para nuestra enseñanza. Así dice en Romanos, en el capítulo 15 y su versículo 4. Dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Toda la escritura, también dice en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3 y su versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir. A veces nos corrigen, oiga, hermano.
Tenemos que aceptarlo, pues. A veces nos corrigen los ancianos de la iglesia. Oiga, hermano, los hombres grandes en el Señor. Sí, gracias a Dios. Y tenemos que aceptarlo, que recibirlo, porque dice que las Escrituras, útil para enseñar, para corregir y redarguir. Esa palabra redarguye el corazón. Sí. ¿Por qué? Porque es poderosa. Pero oiga, hermano y hermana, gracias a Dios, mis ojos, dice, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. Me tuvo por fiel, dice el apóstol, poniéndome en el ministerio. Gracias a Dios, hermanos y hermanas, porque mientras que estamos en el mundo, somos enseñados, somos corregidos, somos amonestados, instruidos, para el provecho en nuestra vida, para ser, oiga, hermano y hermana, dice, preparado para toda buena obra. Gracias al Señor por sus palabras que hemos leído, y Él quiera bendecirlo en nuestra